si ahora, por ejemplo, nosotros usamos entonces ahora lo que vamos a tener, vean, en este caso sería, eh, es lo que ya se empiezan a usar las curvas para ecualización. Este tipo de filtros se conocen como notch, N-O-T-C-H. Entonces, lo que hacen es como una suerte de hendidura sobre el rango espectral, como podemos ver. Aquí, por ejemplo, el Q lo que va a hacer en el filtro notch es extender o disminuir el ancho de esta hendidura, vean. O sea, yo puedo hacer esto si solamente quisiera quitar frecuencias o disminuir la amplitud de frecuencias muy específicas, vean, ¿no? O sea, no quiero afectar como el sonido del tono en general de esa muestra, solamente quiero quitar a lo mejor una frecuencia muy particular. Supónganse que tengo un sonido que está haciendo un ruido por ahí en esta frecuencia, entonces con este notch, pues obviamente lo puedo como quirúrgicamente ir eliminando. Entonces es notch, recuerden, tiene que ver como con la palabra hendidura y es eh, en cierto modo sería el inverso del pasabandas, ¿no? A ver si lo ven. A ver. Este es el pasabandas, es decir, solamente, solamente deja un rango espectral, solamente trabaja sobre un rango espectral, ¿no? Específico, y este es el notch. O sea, más bien quita ese rango espectral. O sea, el pasabandas solamente deja ese rango espectral. Imagínense que esta curva la voltean, ¿no? Y entonces es el pasabandas y el notch es lo inverso, o sea, de ese rango espectral es el que lo quita y lo demás lo deja, ¿no? Entonces, ese es los tres tipos de filtros más usuales. Este es otro tipo de notch, que es con una, digamos, con una disminución de la amplitud mucho más pronunciada, ¿no? Vean. Entonces, vean que conforme disminuyo el Q, hago, voy como quitando más, o sea, voy ampliando el rango alrededor de la frecuencia de corte. Entonces, es más, digo, ahí tengo justamente no sé si lo alcancen a escuchar, pero tengo un shh, como un ruido de fondo. Entonces, así nada más como para primera prueba, como para enseñarles cómo funciona. Voy a tratar de, voy a tratar de encontrar ese ruido de fondo y la manera en la que lo voy a hacer es la siguiente. Voy a usar el notch, pero lo voy a usar para primeramente, a ver, espérenme, ¿dónde estoy? Ahí está. Digamos, ahora sí que como le dicen la old school, la manera en la que trabaja es haciendo el barrido de frecuencias. No es la manera más óptima, pero pues es una forma de hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer, digo, esto es nada más un ejemplo para que vean cómo más o menos se hace, es tratar de encontrar ese ruido, o sea, tratar de saber en qué rango frecuencial está ese ruido, a partir de intencionalmente elevar las distintas zonas, ¿no? Entonces, ahí creo que ya suena mucho más claro, ¿no? Vean, voy a subir ahí se escucha más el tsh, ¿no? Si yo quito este, no es tan claro, ¿no? Ahora, como es un ruido de fondo, seguramente está en distintas partes del rango frecuencial, entonces eso va a ser un poco complicado,
pero sí que lo puedo ir, tratar de localizar. Por ejemplo, aquí es bastante prominente, entonces lo que voy a hacer es disminuir la ganancia. Y vean, ahí más o menos la atiné, ¿no? Quité el ruido de fondo y pero no afecté demasiado el tono. Entonces, aquí ya obviamente ya depende de cómo se va trabajando. Lo tengo que ir disminuyendo al punto en el que pueda afectar lo menos posible el sonido original, pero sin que reaparezca el ruido. Ahí por eso ya, ahí por ejemplo ya vuelve a aparecer. Entonces, por más que quiera, ahí parece ser que es el mínimo, si no lo que tendría que hacer sería meter uno más, por ejemplo. No, es que parece que está en toda esta zona. Parece que es todo este cachito el que está afectado por el ruido. Entonces, más bien me va a convenir hacer esto. Ok. Entonces, vean, ahí más o menos funciona. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puedo usar el notch para quitar ciertos elementos, ¿no? Del contenido espectral del sonido que no están funcionando. Después ya cuando veamos ecualización, vamos a ver que muchas veces las muestras de audio vienen o con sonido o con ruido de fondo, o vienen, por ejemplo, con toda esta sección de los 60 Hz. Por ejemplo, vean toda esta parte. Si yo coloco este por acá, o sea, vean, esta zona son 30 por ahí. Aquí son 75 Hz. Entonces, vean que si yo quito este filtro, recuerden, 75 estaba por aquí, ¿no? Vean todo el contenido espectral que tengo debajo de 75 Hz, o sea, incluso 60, por ejemplo, aquí. 60 Hz, o sea, tengo muchísima información espectral que está sucediendo, pero que no me es muy útil. ¿Por qué? Porque a menos que tenga unas super bocinas de referencia, mis audífonos, sus audífonos de Apple no las van a reproducir, sus audífonos normales tampoco las van a reproducir. En teoría deberían reproducir de 20 a 20,000, pero en realidad, la realidad no es tan así. Y muchas veces este contenido espectral es contenido espectral que no aporta al timbre. Aquí hay algo bien importante que deben recordar siempre. Eh, el timbre o el sonido característico de cada cosa está relacionado justamente con el contenido espectral, ¿no? Y bueno, con otras características, pero es decir, el sonido característico de la madera tiene que ver con su contenido espectral, de una piedra, de un vidrio, ¿no? De una guitarra, de un piano, tiene que ver con su contenido espectral. Si yo afecto demasiado ese contenido espectral, por ejemplo, aplicándole muchos filtros, va a llegar un punto en el que voy a afectar al timbre, es decir, voy a quitarle su sonido característico a ese objeto sonoro. Pero muchas veces, en este caso, por ejemplo, esta información es información que no me es muy útil para el timbre y la puedo quitar. Si la disminuyo, no afecto el timbre y elimino toda esta información que después en la mezcla, o sea, recuerden que estamos pensando o hacia donde vamos es hacia pensar en una mezcla. Si yo no limpio mis audios, ¿no? En la mezcla final voy a tener toda esta zona súper saturada, ¿no? Entonces voy a tener aquí una supersaturación de esta zona espectral y cuando le quiera, por ejemplo, meter un compresor o un limitador, puedo tener problemas en esta zona. Entonces, eh,
recomendación número uno, siempre empiecen limpiando sus muestras de audio alrededor de los 60 o los 75 Hz. Bájenle el contenido espectral de esa zona. Y si dicen, si lo escuchan y dicen, es que como que le quita el punch, le quita los graves, pues únicamente aumenten el Q para por ejemplo, elevar la zona espectral alrededor de esa frecuencia de corte. O si no les gusta ahí, podemos meter un nuevo punto de control, por ejemplo este, ¿no? Y aquí por ejemplo ya lo subo. Por ejemplo aquí, ¿no? Entonces recupero un poco. Ahí está, de hecho se siente luego, luego, bueno, aquí sí se escucha a pesar de que no tengo audífonos, pero entonces, recupero un poco el punch de los graves que pierdo al quitar esto, que esto es más bien un poco una ilusión de punch, porque les repito muchas veces es como información que no es muy útil, y pero sí da una sensación de profundidad. Entonces, nada más recordemos, lo único que tenemos que recordar es high pass filter, deja pasar las frecuencias arriba de la frecuencia de corte, todas las frecuencias arriba de la frecuencia de corte. Low pass filter solamente deja pasar las frecuencias debajo de la frecuencia de corte. Y el notch, ¿no? O sea, ya vimos todas las variantes del notch. Entonces, con estos tres básicos filtros, pues podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, como ahorita ya lo estuvimos haciendo, podemos ir combinando eh, varios puntos de control o varios puntos de ecualización. Yo, por ejemplo, soy un poco más de trabajar las cosas como por separado, porque me resulta un poco más claro como para mi cabeza. Si ustedes trabajan todo en uno solo, está bien. En general la gente lo trabaja así por separado, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, así el caso muy concreto de este que hicimos, ¿no? A este primero le quitamos toda la información de acá, a ver, de los 80 Hz, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y le voy a bajar el Q tantito para suavizar más la curva, es decir, para que esta disminución sea incluso más pronunciada, pero también más suave. Vean, ¿no? Ahí está. Y la que sí voy a dejar es la que le atinamos, que fue, ¿dónde quedó? Era esta, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está con el ruido de fondo. Ahí está con el ruido de fondo disminuido. Incluso la puedo bajar un poco más, creo que aguanta un poco más. O puedo cambiar el notch por este notch más pronunciado. Vean, por ejemplo, aquí sucede lo que les decía. Eh, si yo hago más, o sea, si yo me empiezo a meter en las zonas frecuenciales de una manera más drástica, el timbre está cambiando, vean. Ahí es con el filtro y ahí ahorita va a ser con el filtro. O sea, pierde ahí, ya está perdiendo un poco del brillo, pero del timbre original. Entonces, ahí todavía como que lo mantiene, lo voy a dejar ahí. Entonces, lo voy a dividir así y le voy a quitarle también toda la parte de acá adelante que tampoco contribuye demasiado al timbre. Ojo, no es que esto sea una regla de oro para todos los sonidos, o sea, cada sonido es en particular, pero obviamente hay familias de sonidos que se comportan de manera similar y para eso es lo que les decía que usaremos las gráficas de ecualización, ¿no? Voy a usar, por ejemplo, este low pass filter
para volar lo que está abajo, arriba, perdón, de 9000 Hz. E incluso, no sé si, que vean, ahorita me estoy dando cuenta que en realidad esta zona frecuencial, toda esta zona frecuencial no contribuye al timbre, porque chequen, ahí está con el filtro, sin el filtro, o sea, en realidad no está contribuyendo al timbre, entonces me puedo evitar este super hallazgo que hice y directamente mocharle esta parte. Me estoy acercando con cuidado para no perder el brillo, ¿no? Me acerco con cuidado, o sea, voy incrementando con cuidado porque aquí sí perdía un poco el brillo del timbre, pero aquí, ahí más o menos puede ser. Es que está un poco raro. No. Sí, definitivamente debe ser aquí. En, por aquí debe ser. Ahí está. Entonces vean, esta sin querer queriendo quedó como un band pass filter, ¿no? Ahí está. Entonces lo que hice entonces fue encapsular, entre comillas, el sonido entre este low pass y este high pass. Y entonces ahora, digamos, ya que quité el rango espectral o las frecuencias que no me estaban funcionando para este sonido en particular, ahora en este segundo EQ voy a realzar, es decir, con el primero quito y con el segundo le pongo. Entonces, ¿en qué quiero ponerle? Vean que sigo teniendo, por ejemplo, también esto es bueno porque sigo teniendo información en esta zona. Entonces, recordemos que como este filtro no es lineal, entonces sí disminuye las frecuencias, pero no las elimina del todo. Entonces, puedo volver a aplicar, por ejemplo, otro low pass para disminuir aún más esta zona, ¿no? Por ejemplo, ahí. Pero ahora sí le voy a dar un realce, por ejemplo, aquí, ¿no? Para que el punch no se pierda. La voy a exagerar a ver si lo alcanzan a escuchar. Bueno, ahí es muy claro cómo resuena esta frecuencia, vean. ¿No? Entonces la voy a elevar como por aquí. Voy a aumentar el Q para que sea un poco más amplio alrededor de la frecuencia de corte. Y voy a hacer hay una zona que ahorita escuché que tiene un timbre particular que puede sonar bien y lo quiero realzar, que es como por aquí, creo. Ahí. Incremento el Q para reducir el ancho de la curva. eh, este, como regla, cuando incremento el Q, la curva se angosta, se hace más angosta. Y cuando lo decremento, la curva se ensancha, porque el Q es el inverso del ancho de banda. Entonces, nada más recuerden que es al revés. O sea, si lo incremento, la curva se hace más angosta. Si lo reduzco, la curva se hace más ancha. Por ejemplo, ahí. Y entonces vean que con un simple filtro, bueno, estoy empezando a esculpir el sonido de modo que
bueno, que tenga una mejor, mm, pues sí, una mejor calidad, ¿no? Para mi gusto. Entonces, yo podría seguir aquí agregando más puntos de frecuencias de control, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Y nada más, por ejemplo, vamos a revisar este otro, ¿ok? Porque creo que es como, o sea, contrasta bien, porque la información espectral que tiene radica casi de acá, del cero hasta por aquí, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué sucede.